Esto es con la norma actual, ¿sí? Y su reglamento, ¿no? La 32069 y su reglamento, el Decreto Supremo 009/2025, que está vigente ya desde abril del presente año, como es de conocimiento de ustedes. En primer lugar, antes que pasar propiamente al tema del detalle ¿no? legislativo de esta materia, yo quería poner de manifiesto o resaltar la importancia de las modificaciones contractuales, especialmente en obra, pero en realidad en cualquier contrato, ¿no? En cualquier contrato, sea civil, sea societario, sea comercial, sea un contrato administrativo, en cualquier contrato, las partes suelen tener una idea de cómo va a desarrollarse esa relación jurídica, pero durante la ejecución de la misma pueden pasar muchas cosas, surgir diversos hechos, a veces fuera del control incluso de las partes, y hay dos opciones, ¿no? O dejamos el contrato caer, se resuelve, o de mutuo acuerdo, o por incumplimiento de alguna de las partes, o sencillamente no se termina de ejecutar, o se busca darle una solución a la situación que se ha presentado para conseguir que el contrato cumpla aquella finalidad que las partes tenían en su cabeza al momento de iniciar la relación contractual. Eso que es válido para los contratos civiles, los contratos comerciales, para cualquier contrato, también lo es para el contrato administrativo, que son los contratos que sabemos nosotros celebra el Estado para conseguir el objetivo de alguna de sus finalidades y en último caso el, la- el fin público, ¿no? Cumplir un fin público. Entonces, es necesario tener en cuenta esto porque muchas veces y en particular a las entidades les cuesta mucho trabajo modificar los contratos. Eso es en parte por los controles que existen, ¿no? De control interno, básicamente, la Contraloría, también por responsabilidades funcionales internas que a nadie le gusta enfrentar. Eso es cierto, pero también es cierto que la propia norma ha establecido mecanismos, ahora hay más mecanismos inclusive, para poder modificar el contrato cuando ello sea necesario para cumplir con la satisfacción del interés público, que es en último caso el objetivo de la contratación con el Estado. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Las normas generales referidas a modificaciones contractuales, porque estas modificaciones son aplicables digamos, con particularidades tanto para bienes, servicios como para obras, y obras y consultoría de obras y obras en cualquiera de las modalidades que tenemos. No interesa tampoco cuál es el sistema de contratación, ¿sí? Eh, Mucho menos cuál es el procedimiento de contratación que se ha seguido. Es en general para cualquier contrato, más allá de cómo es que se llega a hacer este contrato o cómo es que se va a ir a ejecutar. Las normas generales están en el artículo 63 y establece algunos supuestos, ¿no? Básicamente es por acuerdo de las partes o por disposición de la entidad o a solicitud del contratista. Por acuerdo de las partes, evidentemente está restringido a que sea un acuerdo que la norma permite. Por ejemplo, las partes no podrían ponerse de acuerdo para aprobar un adicional o para que se apruebe, se solicite y se apruebe un adicional que esté más allá de los límites que la norma establece, ¿no? O para una ampliación de plazo que no afecte ruta crítica, por decir algo. Por disposición de la entidad, que es lo que suele suceder, ¿no? Y esto está muy relacionado con un concepto jurídico que se llama desequilibrio económico financiero, que es mencionado de manera frecuente en los laudos arbitrales y también en las comunicaciones que se cursan entre los contratistas y las entidades, pero que a veces no está lo suficientemente claro, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que en cualquier contrato, independientemente de que sea un contrato administrativo o no, debe existir cierto equilibrio en las prestaciones. ¿Por qué? Porque los contratos, más allá de qué tipo de contratos sean, tienen una finalidad económica e incluso una finalidad moral, ¿no? Que es regular y facilitar el intercambio de bienes en el mercado para satisfacción de los intereses de los que actúan en ese mercado. Esa es una finalidad económica, pero también es una finalidad moral, ¿no? Que es conseguir que ese intercambio se haga pues, de una manera razonable y justa o equitativa, si es que no es posible la justicia, y no se convierte en una selva. Evidentemente, un contrato que está muy desbalanceado, muy desequilibrado,
no se cumple ninguna de esas finalidades porque el equilibrio económico se pierde desde que no va a haber una distribución o una asignación eficiente, razonable de los recursos, pero tampoco se está el equilibrio, perdón, el aspecto moral del contrato, no se torna injusto. Entonces, existen situaciones que se dan en los contratos con el Estado que pueden dar lugar a este tipo de situaciones, ¿no? Yo tengo un texto que resumí, no lo he colocado en la diapositiva, pero voy a tratar de enviárselos, ¿no? Donde brevemente se establece qué es lo que se entiende por por los desequilibrios económicos en el contrato, ¿no? Pueden ser por varias cosas, ¿no? Puede ser primero por lo que se llama el hecho del príncipe, pues bueno, básicamente porque la entidad decide como parte de sus facultades llevar el contrato, hacer una modificación al contrato, eso está muy claro en los adicionales. Puede ser también porque surge una situación de caso fortuito, fuerza mayor, alguien que nadie tenía previsto que podía ocurrir, ¿no? Eh, y también puede surgir porque los famosos actos de la teoría de la imprevisión, ¿no? Suceden actos que no calificarían necesariamente como caso fortuito, fuerza mayor, porque pueden dar lugar a desequilibrio. ¿Cómo se corrige? Se corrige este es uno de los mecanismos principales, modificando el contrato, ya sea con adicionales, ampliaciones del plazo, otro tipo de modificaciones. También a veces el propio contrato establece mecanismos para que se pueda restablecer el equilibrio, ¿no? Como por ejemplo son las fórmulas de reajuste. Pero también podría ser que ante la ausencia de un mecanismo contractual previsto o ante la falta de identificación en la norma, o de voluntad de alguna de las partes para usar la norma de una manera que permita modificar el contrato, hay que pues acudir a uno de los mecanismos de solución de controversias, ¿no? Y ahí se puede disponer. Y también puede ser a solicitud del contratista. Entonces, siempre en cualquiera de estos supuestos, el objetivo es que se alcance la finalidad del contrato. Necesariamente la modificación tiene que ser aprobada por la autoridad de gestión administrativa de la entidad, ¿no? Eso está claro porque de lo contrario pues, sería muy difícil controlar cómo se modifica el contrato y como lo que les comentaba, la norma lo que dice es que no se debe afectar el equilibrio económico financiero, pero en realidad es cierto que las modificaciones no deben de afectar el equilibrio económico financiero, pero en realidad están más pensadas para evitar que eso suceda, o sea, no tanto para que estas modificaciones no generen desequilibrio económico financiero, sino es más común que se utilicen para que, ya que se presenta una situación de este tipo o se podría estar presentando, se restablezca el equilibrio. ¿Sí? Las modificaciones contractuales, vamos a hacer hincapié en lo que es obras, porque me parece que hay un poco más de complejidad, pero básicamente las que establece la norma son la suspensión en el plazo de ejecución, en el plazo de ejecución, ¿no? O sea, en la etapa contractualmente prevista para la ejecución de las prestaciones, reducción de prestaciones, hechos sobrevinientes, la intensificación del programa de ejecución, las ampliaciones de plazo, las propuestas de cambio de ingeniería de valor, los adicionales de obra y consultoría de obra, y también algunas modificaciones relacionadas con la aprobación del expediente técnico de obra. ¿Sí? Ahora les van a pasar esta diapositiva, la van a tener a su alcance, así que vamos avanzando. Yendo al supuesto de la suspensión. Básicamente está desarrollada en el 107 del reglamento, aplica para bienes, servicios, obras, consultoría de obra. ¿Cuándo se puede suspender un plazo? Cuando se produzcan eventos que ninguna de las partes ha generado, o sea, que no se le puede imputar el origen de estos eventos a alguna de las partes, pero que además originan que se interrumpa la ejecución de las prestaciones. No, acá a veces existe la duda de si en un contrato complejo, es decir, un contrato con varias prestaciones, si solamente alguna de las prestaciones no se pueden cumplir, puede eso dar luz, pero otras sí, ¿no? Si es que eso permite que se pueda suspender el contrato. La norma habla claramente de interrupción de ejecución de las prestaciones. Se debería entender el modo de ver. Y entiendo además que es así como la mayoría lo interpreta, que todo el contrato no se puede ejecutar. Si es una parte la que no se podría ejecutar,
debería dar lugar a pedidos de ampliaciones o adicionales o lo que correspondiera, pero no a parar el contrato. Lo peor que le puede pasar a un contrato en general y muy particularmente en obra es que el contrato no se ejecute. De hecho, eso ha traído incluso problemas para la legitimidad de los mecanismos de solución de controversias, como ustedes saben, y eso no es bueno en general, no tanto para los que somos también, pero no tanto para los que formamos parte de estos mecanismos de solución de controversias, sino a los destinatarios de las obras o de los contratos, ¿no? Que son que es la población. También se suspende la ejecución de aquellos contratos que están directamente vinculados al contrato que se ha suspendido, ¿no? Eso está bien. Por ejemplo, si se suspende una obra, debería suspenderse la supervisión. No tiene sentido que haya una supervisión que continúe si es que el contrato principal está suspendido. También hay una posibilidad que se aplica solamente para los contratos o sea, que es solo construcción y también los de diseño y construcción, que es cuando se falta el pago de dos valorizaciones consecutivas. Y en ese caso no es necesario un acuerdo de las partes, tampoco sé que, digamos que hay una solicitud propiamente que sea sometida a aprobación por parte del contratista hacia la entidad o que la entidad menos o que la entidad lo disponga. Ocurre el hecho y siempre uno puede decir, se suspende el contratista. Cuando también puede ser, y eso es interesante, cuando se dé una causa imputable a la entidad, ¿no? Porque la norma general es, y esto es que uno no puede suspender la ejecución del contrato por hechos que son imputables a las partes. Y eso está relacionado con un principio más antiguo que ni siquiera es exclusivo del derecho administrativo, del contrato administrativo, sino del derecho en general, que uno no debería poder invocar o no puede invocar sus propios actos negligentes o sus propios actos dolosos inclusive, o acto propio para incumplir una obligación, ¿no? O para no cumplir una obligación. Pero en el tiempo, en la doctrina se ha visto que pueden existir situaciones en las que se justifique el incumplimiento y que se justifique e inclusive la invocación de acto propio. Y ya hay varios casos en la legislación peruana. Un caso conocido, por ejemplo, que no tiene nada que ver con esto, es la posibilidad de divorciarse por separación, por abandono. Hasta antes de los años 2001, 2002, el cónyuge que se iba de su casa no podía después pedir el divorcio. Tenía que esperar que sea el cónyuge abandonado el que lo pidiera. Ahora eso no es así, ¿no? El mismo cónyuge que se va puede pedirle el divorcio, por ejemplo. Eso era impensable. En otros países se permite el disentimiento voluntario, es decir, una persona que considera que el contrato ya no es satisfactorio para él, que va a perder más de lo que puede ganar, puede retirarse unilateralmente como sujeto a ciertas compensaciones. Bueno, la misma lógica se aplica en suspensión y en otras cosas más cuando puede ser el caso que la parte que incumple, en este caso incluso puede ser la entidad, y ese incumplimiento o esa causa que da lugar a la suspensión, eh, a pesar de que es imputable a la entidad, podría ser que se suspenda, ¿no? Se acuerda suspender sin perjuicio del inicio de deslindar responsabilidades. La razón es una sola, la finalidad de la suspensión es permitir que el contrato cumpla su finalidad. Deben de cumplirse, perdón, algunas condiciones, ¿no? Que es que no se realicen actividades del alcance del contrato. O sea, si está suspendido, mientras está suspendido, el contrato no se puede ejecutar, salvo en algunas cuestiones propias de la gestión, ¿no? Por ejemplo, si estás tramitando la aprobación de un adicional o estás correteando el pago de tu valorización, ¿no? También en el 201 perdón, 202.1 del reglamento se establece que es posible realizar actividades en obra que coadyuven a la seguridad de la obra y a la integridad de las personas cuando se trata de sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción. Acá había una pregunta. Ah, ya, vamos a seguir, vamos a seguir. Ok. ¿Se requiere o no de la supervisión? En principio no. En principio no, porque no estaría, si se da una de las causales, no se requiere la conformidad de la supervisión porque las causales son más o menos repetidas y la entidad no podría, perdón, la supervisión no podría decir, por ejemplo, que es necesario que continúe ejecutándose un contrato accesorio cuando el principal está suspendido, ¿no? O cuando hay claramente un evento que impide la ejecución. Se puede pedir, sí, es natural que las entidades pidan opinión a la supervisión, pero no una denegación
obligatoria de la supervisión no debería de condicionar la validez de la suspensión. La suspensión de plazo genera efectos económicos. En principio, la regla es que no implica reconocimiento de mayores gastos generales o costos directos, salvo los que sean necesarios para hacer viable la suspensión. Eso es una norma que se mantiene. Eh, ¿Qué pasa cuando culmina la suspensión? Cuando acaba el evento que da lugar a que se tenga que suspender. Se sostiene que suscribir un acta acordando la fecha de reinicio. Y si no hay un acuerdo entre las partes sobre cuál es esa fecha, lo decide la entidad. Acá es importante tener en cuenta, en la práctica sí lo demuestra, que esa acta tiene que estar firmada por las personas que tienen competencia para ello, sobre todo la entidad. En el contratista también, pero el contratista, siendo un privado, podría ratificar un acto, una firma que no ha sido, en principio, colocada por alguien no autorizado. ¿No? No era de repente el gerente, pero el gerente no lo ratifica. Pero eso es más difícil cuando pasa en una entidad. De hecho, yo he visto casos donde se han puesto de acuerdo las partes, entidad y contratista, para suspender un contrato porque claramente no se podía ejecutar. Ha firmado la entidad y luego, después de un año de suspensión, cuando ya se va a reiniciar, la entidad dice, bueno, pero esta persona no era la autorizada. Más allá de la negligencia, porque hay negligencia, creo yo, del contratista de no verificar que quien va a firmar por la entidad tiene las facultades, es una situación que genera un problema que no debería existir, ¿no? No debería existir. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién firma. Eh, la reducción de prestaciones está en el 109 del reglamento. ¿Quién lo ordena? Como hemos visto, la autoridad de gestión administrativa, hay que pedir una resolución. El límite es el 25% del monto del contrato original. No puede suspenderse, la reducción, perdón, no puede ser por un monto superior a ese porcentaje. Tiene que estar sustentada, debidamente justificada la razón por la que se solicita o por la que se procede con la reducción. Y esta situación de reducción, que no es otra cosa que una disminución del alcance del contrato, puede suceder básicamente en tres situaciones, ¿no? Cuando se pueda reducir sin que eso implique afectar el cumplimiento de la finalidad del contrato, cuando se trata de prestaciones que no se han ejecutado y que deben ser cuantificables y visibles, esto evidentemente puede emparar con lo demás, o sea, no se trata de que no lo cumplo y bueno, como no cumplo, pido la reducción y la entidad me lo autoriza. Lo normal es que y debe ser así, que esa reducción no implique que la finalidad del contrato no se cumple. Si tiene que ser, obviamente no ejecutadas, porque si ya se ejecutaron, claramente no se puede reducir, pero además que esa reducción o esas prestaciones no ejecutadas no van a impedir que el contrato alcance su finalidad. Y claramente también esa aprobación tiene que efectuarse antes que se emita la conformidad o no se suscribe el acta de recepción, porque luego de eso supuestamente ya no hay prestaciones que hacer, y si ya no hay prestaciones que hacer, tampoco se puede reducir por una cuestión de lógica. ¿Modifica el plazo contractual? No necesariamente. No necesariamente, va a depender del caso concreto, ¿no? No es necesario que se modifique el plazo. Podría ser que las prestaciones se tengan que ejecutar en una parte, dentro de la ejecución de estas prestaciones está prevista en un momento que está cubierto por otro plazo, por ejemplo, de manera que no necesariamente va a implicar una reducción porque no resulta irrelevante. También puede ser por hecho sobreviviente no imputable a las partes. No está en el 110 del reglamento. Hay una formalidad que es, cuando casi todo esto se notifica y se registra a través del Pladicop, ¿no? Con sus sustentos técnicos, tanto técnicos y legales, que justifican el hecho sobreviviente no imputable a las partes, ¿no? El motivo de la modificación en este caso es porque se dirían hechos sobrevinientes, o sea, hechos que no se preveían al momento, ni tampoco eran previsibles al momento que se suscribió el contrato. Nuevamente, la no imputabilidad hacia alguna de las partes. Nuevamente, también el requisito de que permiten alcanzar la finalidad del contrato. Y además, que no cambien el objeto esencial del objeto contractual de manera esencial, ¿no? Se puede modificar también el contrato por un hecho no sobreviviente no imputar a las partes en esos casos. ¿Requiere la opinión de la supervisión? Sí. Eh,
salvo que sea pues efectuada por un tercero. O sea, si es necesaria la supervisión, se pronuncie, ¿no? ¿Implica la variación del monto contractual? Igualmente no es necesario, o sea, no siempre va a modificarse el monto del contrato, ¿no? Y si en caso hubiese una modificación, como en todas las modificaciones del contrato, hubiese un incremento, va a ser necesario que es una aprobación expresa en ese sentido. Y excepcionalmente se puede también pactar o acordar una modificación del contrato, aun cuando sea la causa de esta modificación o la necesidad de esta modificación sea por causa imputable a alguna de las partes. En el caso, dice la norma, que no haya habido dolo, o sea, que en dolo, pues incluiría, yo entendería básicamente actos de corrupción, no actos eh, de concertación, o sea, cuando existe algún ilícito, básicamente, ¿no? Porque es difícil, me parece a mí, suponer un caso en que no exista, que se refiera a dolo y que no esté asociado más a un tema de corrupción o algún tipo penal de por medio, ¿no? En ese caso, quien va a asumir los costos es, o sea, quien voluntariamente ha incurrido en un incumplimiento o ha generado una situación que no califica como hecho sobreviviente, pero que va a morir, pero que sí ocurre con posterioridad, o sea, no califica como hecho sobreviviente porque no tiene las otras características, es decir, no es imputable y lo demás, pero que sí ocurre con posterioridad. Sí es posible modificar el contrato, pero los costos que eso genera van a ser imputados evidentemente a quien generó la situación, sin perjuicio de las acciones legales de otro tipo, administrativas o penales, de ser el caso. Existe otra posibilidad que es la intensificación del programa de ejecución. Está en los artículos 191 y 192 del reglamento. ¿En qué consiste esta intensificación? Consiste básicamente en asignar más recursos, ¿no? Tanto para costo directo como para mayores gastos generales. ¿Con qué objetivo? Para acelerar la entrega total o parcial del proyecto. O sea, lo que se busca en buena cuenta es acabar más rápido la obra sin cambiar el alcance original. O sea, no es que vas a hacer una obra más grande, ¿no? O una obra más pequeña. Vas a acabarla más rápido. La entidad debe, a través de usuario y usuaria, justificar el por qué se requiere esta entrega anticipada, haciendo un análisis de costo-beneficio. Se necesita un acuerdo formal entre las partes. O sea, es necesario que el contratista también esté de acuerdo. Eso va a pasar mucho por el tema de la asignación de recursos, pero también de la posibilidad real de hacerlo, porque no solamente basta con tener recursos, sino que es necesario que se pueda hacer físicamente, ¿no? Eh, Podría ser además que eso genere la reducción en el plazo de ejecución, ¿no? Y también podría modificarse los contratos accesorios, dependiendo del caso concreto, si es necesario, se hace. Y se aplica en los sistemas solo de construcción, en los sistemas de entrega me refiero, ¿no? O sea, la forma en la que se asignan los riesgos y las responsabilidades, los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción. Los plazos, porque está establecido con rigurosidad y de manera taxativa en el reglamento, cuáles son los plazos para la intensificación. Acá van a ver en pantalla el monto del contrato original de entre 8 UITs hasta 5 millones de soles, o cuando pasa los 5 millones de soles, tanto para el contratista como para la supervisión, como para la entidad, hay plazos. Se cuentan, ¿no? El plazo máximo, que son de 8 a 5 UITs, perdón, de 8 UITs a 5 millones. 5 días tiene el contratista, contados esos 5 días desde el día siguiente que se configuró el supuesto. El mismo plazo tiene la supervisión, contado desde que el contratista presenta la solicitud, y la entidad también tiene estos 5 días para pronunciarse. Cuando se trata de contratos de más de 5 millones, los plazos suben a 7 para el contratista y para la supervisión, y para la entidad son 10 días. Esta es la norma establecida tal cual. Siempre vamos a tener en cuenta los plazos, ¿no? Porque es una formalidad esencial. Acá venimos ya un poco entrando un poco más en las materias más frecuentes, es la ampliación de plazo de toda la vida, ¿no? El 198, el 199, el 200. En obra, vamos a ver en obra y también en consultoría, y en general en bienes y servicios. Primero en obra. Se privilegia básicamente el criterio técnico sobre el criterio formal. Ese siempre ha sido una discusión,
desde que la norma existe, si es que el incumplimiento de las formalidades en la solicitud de la edición, de la ampliación de plazo implica la denegatoria. Las entidades suelen ser muy rigurosas y siempre es aconsejable para los contratistas que sean también muy rigurosos el procedimiento, pero no hay que perder de cuenta que la norma privilegia el tema de fondo que está relacionado al criterio técnico que a las formalidades. ¿Por qué? Porque nuevamente, una de los principales eh, de las principalidades finalidades de la modificación del contrato, algo que justifica que se pueda modificar un contrato que ya se está ejecutando es que que se logre conseguir la finalidad pública por la que motivó la contratación. Muchas veces la denegatoria de una ampliación de plazo puede eh, retrasar el cumplimiento del contrato severamente y dar luego como una bola de nieve, generar un problema muy grande, o puede llegar incluso a terminar con la culminación del contrato vía resolución, o sea, no se cumple con la finalidad. Entonces la formalidad es importante, se debe cumplir, pero se privilegia la cuestión de fondo, la cuestión técnica. Eso no quiere decir que no se va a justificar, porque las ampliaciones de plazo usualmente las formalidades tienen como finalidad que pueda la entidad verificar que existe la situación que amerita la ampliación. Por ejemplo, por qué se necesita que la fecha esté claramente señalada? Vamos a usar un ejemplo muy claro, una lluvia que nadie tenía prevista, ¿no? O un huaico que nadie tenía previsto, que era imposible de prever. Es necesario saber las fechas. Primero para verificar si es que esa fecha o huaico o una lluvia intensa no prevista o alguna situación de conflicto social, sino también para poder calcular el plazo, ¿no? El plazo que se va a ampliar. Entonces, sí es necesario, los plazos no, normalmente las formalidades están establecidas muy vinculadas a los plazos, pero no solamente por los plazos, sino también la claridad con la que se coloca en el cuadro de incidencias, qué es lo que está motivando la solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Es necesario, por eso que se diga cuántos días se va a ampliar, cuándo inicia, cuándo culmina, cuáles son los riesgos asociados. Es necesario enviar el programa de ejecución actualizado, ¿no? Y hay que tener en claro además que los plazos siguen siendo esenciales y de ahí que si se presenta de manera extemporánea no va a poder ser, ni siquiera se va a tener por presentado, o sea, va a ser improcedente de manera liminar, ¿no? Los contratos accesorios también se amplían, los que están directamente vinculados. Las modificaciones implican o requieren que haya evidentemente modificación de ruta crítica, ¿no? Y tienen que suceder por atrasos o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, ¿no? Cuando es necesario el plazo agregado o el plazo adicional para la ampliación en la ejecución de la obra, cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados o en contratos típicos, ¿no? A precios unitarios, perdón, a costos reembolsables, ¿no? Un segundito, por favor, voy a cerrar esta cuestión de aquí. A ver, un momentito, por favor, ¿cómo se llama esto para salir un ratito de acá? Pero voy a cerrar, bueno, es mejor para que no nos estén bombardeando con correo, ¿ya? A ver, bueno, ya. De finalizar el hecho generador, pronunciamiento de la autoridad de gestión administrativa. No, esos son los plazos, 10 días hábiles, tanto para la comunicación, o sea, para la solicitud, pero la autoridad o la entidad tiene un plazo de 12 días, ¿no? No es necesario suscribir una adenda, basta con la publicación en el Predicop. El Predicop, como ustedes saben, tiene pues cada vez tiene una participación cada vez más grande, ¿no? Felizmente que se han unido más personas. Bueno, pasamos al siguiente porque estamos ya un poco complicados con la hora. También aplica evidentemente a consultorías de obra. Es básicamente lo mismo, ¿no? Siempre privilegiando el criterio técnico, siempre la causal debe ser por algo que afecte el plazo de ejecución, pero que no es imputable al contratista. No se suspende también
la ampliación alcanza los contratos complementarios o accesorios. Y en el caso de los contratos de supervisión de obras o de elaboración de expedientes técnicos, también puede darse, ¿no? También se puede dar la aprobación de ampliaciones de plazo para este tipo de contratos de supervisión de obras o de elaboración de expedientes técnicos cuando se aprueban modificaciones del contrato supervisado que afectan el plazo de ejecución del supervisor. Son muy similares, no hay mayores tampoco diferencias con la normativa que ya existía. Para consultorías de obra hay que tener en cuenta que se va a afectar o se va el pago se va a llevar de acuerdo a la tarifa que se ha contratado. Si es que hubo otro sistema previsto, no va a ser ya pues, con reconocimiento de gasto general y de costo directo, ¿no? Nuevamente, y esto es una regla, como verán, transversal, si se amplía el plazo del contrato de obra, se va a tener que aplicar el plazo de supervisión, ¿no? En general, en este caso sería el contrato de consultoría, ¿no? No de obra, sino de consultoría. A ver, ahora hay algunas particularidades cuando se trata sobre construcción, solo construcción o diseño y construcción. No, la norma es más específica o incide más en que la solicitud debe contener el detalle de los motivos, las fechas, ¿no? Tanto de inicio como de fin. Específicamente señala que hay que adjuntar el plan de ejecución de obra actualizado. Indica además que se puede pedir la ampliación parcial, obviamente si es que no se ha suspendido la ejecución, ¿no? La ampliación de los contratos vinculados también corre, ¿no? Y una cuestión que es importante de tener en cuenta, los plazos los pueden ver ahí, que son la solicitud son 10 días, la supervisión tiene 5 días para pronunciarse sobre ese pedido del contratista y la entidad tiene también un plazo de 10 días. ¿Qué pasa si la entidad no contesta dentro de ese plazo, pero el supervisor sí lo hizo? Se entiende que lo que opinó el supervisor es lo que se aprueba, y si tampoco el supervisor se pronunció, se entiende que es lo que solicitó el contratista. Para lo que es estos temas en los que el sistema de entrega es solo construcción o diseño y construcción, se van a aplicar las reglas previstas para la consultoría de obra. Básicamente es eso, es una regla importante, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta, está establecido así en el artículo 200, me parece, del reglamento. Otra cuestión importante que está definida en el anexo 1, en el numeral 40 de las definiciones del reglamento, son las propuestas de cambio de ingeniería de valor, ¿no? Es, la definición que hace en el anexo es una metodología sistemática y estructurada, mejor lo vamos a leer, utilizada para mejorar el valor de una edificación o infraestructura sin sacrificar la calidad, la seguridad o el rendimiento. Su objetivo es optimizar costos que pueden referirse tanto al costo de construcción como al de operación y mantenimiento, reducir los costos de la ejecución o mejorar la funcionalidad. ¿Sí? Eh, esa es la definición que se da acá. Ahora, propuestas de cambio de ingeniería de valor están reguladas en el 205. ¿Es obligatoria? No, son voluntarias, ¿no? Sin importar cuál es la modalidad de pago del contrato, tienen como objetivo optimizar la ejecución del proyecto. ¿Cuáles son las condiciones para su aprobación? Reitero, es irrelevante la modalidad de pago porque resulta ser independiente. En la ejecución de obra deben reducir el costo total del contrato o generar algún ahorro, ¿no? Durante la operación y mantenimiento en la edificación o en la infraestructura sin perjudicar las características esenciales. ¿Cuáles son los plazos para evaluar las propuestas? 10 días para revisarlas. Si se trata de un contrato que es solo por construcción y no ha pasado un año desde que se aprobó el expediente técnico, la propuesta va al proyectista y que debe responder en un plazo de 10 días. Luego, la entidad contratante tiene un plazo de 10 días después de recibir los informes del contratista, al proyectista, lo que corresponda. ¿Qué es lo que se espera conseguir con esta modificación? Que la entidad contratante
se puedan generar ahorros, ¿no? Que en verdad se van a ser repartidos entre las partes según los porcentajes previstos en el contrato o en las bases. Entonces, esto es básicamente un tema de optimización en la ejecución destinado a generar ahorros que no perjudiquen o reducir los costos, pero que no van a perjudicar el cumplimiento de la finalidad del contrato, ni la calidad del proyecto, ni van a tener una modificación eh, que perjudique la obra, ¿no? El, digamos, lo que estaba previsto para la ejecución de la misma. Y esto puede ocurrir claramente porque en el mercado pueden haber variaciones, pues, ¿no? Pueden haber variaciones de precios, pueden haber nuevas metodologías, pueden haber varias cosas que pueden implicar un ahorro y no estaría bueno que los recursos públicos, que son esos públicos, no se utilicen de una manera óptima, pudiendo hacerse. Por favor, si el- hay alguien con su micro abierto, ya vamos a tratar de acabar pronto para... Viene la parte más complicada, ¿no? Que son los adicionales, consultoría de obra, hay un tope que es de 25%, ¿no? Para que sea en estos expedientes de consultoría de obra, cuando se trata de elaboración de expedientes técnicos, formulación de inversiones, también para la supervisión de la elaboración de expedientes técnicos. El procedimiento es similar al que ya existía antes, ¿no? Se ha dado a tener cuaderno de incidencias, ya sea por el contratista o por la supervisión. Luego hay un plazo, 5 días, para que este contratista envíe cuál es la estructura de costos y el sustento a la supervisión. Luego hay un plazo de 10 días, o hay un plazo, ese plazo crece a 10 días cuando se requiere hacer consultas en el mercado o obtener permisos de terceros. La entidad tiene 8 días para pronunciarse. Y cuando se trata de aprobación de adicionales por variaciones en el plazo de obra o variaciones en el ritmo de trabajo distintas a las derivadas a las aprobaciones de los adicionales, el plazo es de 5 días, ¿no? Ah, la supervisión tiene una participación en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los adicionales van a impactar en forma directa en el contrato de supervisión, las prestaciones del supervisor no se van a considerar como un adicional al contrato. Es una disposición específica de la norma. Antes existía, no recuerdo, en arbitrajes hace ya un tiempo atrás existía una discusión sobre si eso iba a implicar o no que se considere un adicional. Dentro de los 5 días hábiles, desde la remisión de la opinión favorable o del expediente técnico del adicional aprobado por la propia supervisión, el supervisor debe presentar a la entidad el sustento, tanto técnico como económico, de la estructura de los costos de las prestaciones a la entidad. Cuando se trata de obras con el sistema de entregas de solo construcción, eso lo podemos Víctor, ver en el artículo 194. eh, ¿Qué es lo que justifica que se pueda hacer estas modificaciones? Cuando resulta indispensable, ya sea porque existen deficiencias en el expediente técnico, que suele ser lo más común, por causas no previstas y tampoco previsibles en el expediente técnico, o anteriores o que han ocurrido con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, pero que claramente no deben de ser responsabilidad del contratista y tienen un tope, ¿no? Que es el 50% del monto del contrato original. En las bases, las entidades deben de identificar a quién le corresponde la elaboración de este expediente técnico adicional. Puede ser el propio contratante, la entidad misma, quiero decir, house, puede ser el contratista o puede ser el supervisor, ¿no? Cuando es el supervisor o es el contratista, el costo de la elaboración de este expediente del adicional forma parte del presupuesto del propio adicional. No, eso es interesante porque en algunas veces ya no se ve, gracias a Dios, pero algunas veces existe la discusión sobre quién es el propietario de los expedientes que se generan del expediente del adicional. ¿Por qué? Porque a veces sucede que cuando pese a todo se resuelve el contrato para la ejecución del saldo, las entidades utilizan los expedientes de los adicionales, porque a veces justamente los adicionales ya se consideran para el saldo. Y a veces los contratistas, como hicieron estos expedientes del adicional, pretenden que no se, que no se puedan utilizar para la ejecución del saldo,
alegando que la propiedad intelectual de ese expediente adicional le pertenece. Bueno, eso no debería suceder si es que está establecido eh, en el contrato a quién le corresponde y además cómo se le va a pagar, ¿no? Porque una vez pagado, o por lo menos ya reconocido el derecho que de todas maneras va a tener que pagársele en algún momento, evidentemente va a ser de libre disposición y uso de la entidad, en mi modo de ver. En caso de prestaciones adicionales que requieran estudios o ensayos especializados de alta complejidad, que puede ser el caso, o permisos o autorizaciones, el plazo puede crecer hasta 15 días, ¿no? Para que se pueda presentar el adicional, que es un poco más complicado. También se pide la opinión del contratista cuando no ha pasado más de un año de toda la conformidad del expediente técnico de la obra. Y además, cuando se trata de un caso de emergencia, ¿no? Porque podría ser que haya casos de emergencia, la entidad autoriza, perdón, a la supervisión para que se haga la ejecución inmediata, ¿no? Eh, en tal caso, la valorización se paga luego que se ha aprobado mediante resolución este adicional. Vamos a seguir. A ver, acá tenemos también esto que creo que es lo mismo. Sí, esto lo podemos pasar porque me parece que es lo mismo. Ahora, no, no creo que hemos estado bajando. Ah, acá está. Propuesta, no, perdón. Ya, ¿qué pasa cuando se trata de adicionales en sistemas de entrega que incluyen diseño y construcción? Lo anterior era que estuvimos viendo en la anterior diapositiva era solo construcción. Ahora, cuando es diseño y construcción, ahí hay unas modificaciones, ¿no? Con el componente de diseño 25%, pero cuando se refiere al componente de ejecución de obra, 20%, pero puede subir al 40% y eventualmente hasta un 50%, aunque en este último caso ya se requiere la aprobación de la Contraloría, ¿no? El incumplimiento en el seguimiento y el respeto de estos porcentajes es una causal de resolución del contrato. ¿Por qué se justifica los adicionales en este sistema de entrega? Nuevamente por el incremento del alcance, no se paga nunca o no se aprueba nunca adicionales por hora por deficiencias u omisiones del expediente técnico aprobado, ¿no? Y si es necesario hacer modificaciones a ese expediente, son ejecutadas bajo responsabilidad y costo exclusivamente del contratista, ¿no? Las condiciones, nuevamente, el contratista debe remitir el expediente técnico del adicional. En caso de adicionales que requieren estudios mayores o ensayos de alta especialidad, son de manera más complicados, nuevamente el plazo es mayor, 15 días, también se aplica para los adicionales por emergencia, ¿no? Eh, para el componente de diseño están los plazos, los pueden ubicar en el 193 del reglamento y cuando se trata de obra están en el artículo 195. ¿Cuáles son acá en este cuadrito general van a poder encontrar un resumen de los topes, tanto para adicionales en consultoría, en adicionales de obra con el sistema de solo construcción, en los adicionales de obra cuando es diseño y construcción, los máximos 25, 50, 50 con las posibilidades máximo, pero debe ser 40 o 20 en principio cuando es un fast track. ¿Quién lo aprueba? La autoridad de la gestión administrativa. Acá están los porcentajes, dependiendo del porcentaje, quién lo aprueba, 15% en este tipo de prestaciones excepcionales, de obras de solo construcción, lo aprueba. Cuando es hasta el 15%, la autoridad de la gestión administrativa, más del 15% hasta el 50%, el titular de la entidad, aunque esto puede ser delegable, más del 30 hasta el 50, también se requiere la autorización de la Contraloría. Todos los montos y los porcentajes son en función del contrato original, claramente. Cuando se trata de adicionales de obra, cuando el sistema ha sido diseño y construcción, hasta el 20% lo aprueba la autoridad de la gestión administrativa, entre el 20 y 50 el titular de la entidad, aunque esto es delegable. Entre más del 40 al 50 se requiere la autorización de la Contraloría y una vez más los porcentajes se calculan en función del método, del monto de la obra considerado en el expediente técnico aprobado o del monto del presupuesto autorizado a la obra cuando se trata de una ejecución fast track, ¿no?
Y ya que hablábamos del fast track, ya para ir terminando, para que nos quede algunos minutos para algún comentario o consulta que ustedes tengan a bien formular. El fast track es una metodología, ¿no? Que se viene usando hace mucho tiempo, pero es muy útil, complicada además, pero puede ser muy complicada, sobre todo para los que no somos ingenieros, pero tiene un reconocimiento ahora ya a nivel legislativo que es importante porque va a ayudar, me parece, a la ejecución de los contratos, ¿no? Es una metodología que permite que la elaboración del expediente técnico se haga en paralelo a la ejecución de la obra. Eso es bueno, tiene muchas ventajas, ¿no? Que hay que ser muy cuidadoso y evidentemente se requiere de personal bastante calificado, ¿no? Parte de los ingenieros fundamentalmente. Tiene unas condiciones que cumplir. La estrategia de esta contratación se sustenta las ventajas y la viabilidad técnica en su uso durante la ejecución. ¿Para qué? Para obtener una ejecución más rápida, de manera, digamos, en comparación con una metodología más convencional, ¿no? Y adecuándose ciertamente a lo que se requiere para el cumplimiento del proyecto. La entidad contratante debe haber ejecutado al menos dos contratos mediante diseño y construcción correspondientes a la especialidad de obra en la que se hayan cumplido algunas características, o se evidencian algunas características, que el monto del presupuesto de obra aprobado en el expediente técnico no haya superado el 30%, que la entidad contratante haya realizado observaciones, pero que se hayan entregado las conformidades también dentro de los plazos. Se requiere que el coordinador de la obra que se ejecute mediante la ejecución rápida, o sea, mediante este fast track, debe tener no menos de 5 años de experiencia como coordinador de obra o de proyecto, como administrador de obra, administrador de proyecto o similares, y una capacitación específica no menor de 40 horas o estudios de especialización en gestión de proyectos o similares, ¿no? Como les decía, esta metodología que es tan útil, que en los hechos sirve o ha servido muchas veces para salvar obras que estaban muy complicadas, que se usa bastante en el sector privado, ahora tiene un reconocimiento normativo importante. eh, Seguramente va a tomar no va a ser tan directo, tan fácil que veamos desde el inicio que se utilice de una manera muy amplia, muy recurrentemente, pero seguramente se va a ir manejando poco a poco, se va a hacer más común su uso y hay que tener cuidado pues, básicamente en el cumplimiento de las características o los requisitos que se establecen normativamente para su procedencia. Bueno, eso es lo que yo quería comentarles. Eh, Hemos tenido que ir muy rápido, pues es un tema muy amplio. Yo lo que quisiera finalizar mi exposición es comentándoles que el objetivo de siempre hay que analizar o siempre hay que ver la posibilidad de modificación del contrato como una oportunidad y como una posibilidad además que da la norma, claro, con una regulación muy específica. Hemos visto que hay plazos, hemos visto que hay porcentajes, está determinado los supuestos en los que va, también supuestos en los que no va. Es cierto que está muy regulado, a diferencia de lo que podría pasar en un contrato civil. Y eso es natural porque en el contrato civil, pues las partes pueden hacer básicamente lo que mejor les parezca para satisfacer su contrato, siempre y cuando estén de acuerdo principio. No pasa lo mismo acá, ¿por qué? Por el origen del contrato, porque esto es un contrato administrativo, porque tiene una finalidad pública, porque usa fondos públicos, pero sí existe el mecanismo y no hay que tener temor de utilizarlo, ni en los contratistas ni en las entidades, porque si se cumple rigurosamente el procedimiento, se cumple rigurosamente la invocación de la causal, se justifica adecuadamente, no debería haber problemas para que se dé la modificación y se pueda con ello colaborar o conseguir que el contrato cumpla con su finalidad. Entonces, les dejo las diapositivas y espero que esto les sea de utilidad y quedo atento a sus preguntas. Si es que las hubiera, escucho con atención si es que hay alguna pregunta. A ver, acá hay unas preguntas. El ingeniero Peña dice, en el caso de diseño y construcción, cuando el costo de la obra está por encima de lo estipulado en la ley de presupuesto, la supervisión debería ser desde el diseño y construcción.
O por temas presupuestales se podría tener dos supervisiones, una para el expediente y otra para la obra. Me refiero por por el costo del profesional clave de la supervisión. Muchas gracias. Tal vez, ingeniero Peña, si nos quiere compartir de manera verbal su pregunta, porque no llego a entender bien cuál es el contenido de la misma. Si está usted acá, le agradecería mucho si nos la puede verbalizar. Ingeniero Hernán, No sé si está con nosotros. Vamos a ver, de repente ya tuvo que retirarse. sí está, doctor, pero parece que tal vez su micro no funciona. En todo caso, pasaríamos con Ah, el bueno, ingeniero Alberto y ya después, cuando se conecte el ingeniero Hernán, continuamos con su pregunta. a ver, ya, correcto. La pregunta era el ingeniero Alberto. Con frecuencia se generan controversias respecto a la oportunidad en que el contratista realiza la anotación de inicio o de la causal de ampliación de plazo. Debe hacerlo cuando identifica la circunstancia o circunstancias que podrían impactar en el plazo cuando impacta una partida que todavía no es parte de la ruta crítica porque tiene holgura, o en la fecha en la que la actividad impactada ya se convierte en ruta crítica al haberse consumido la holgura. Lo saludable, ingeniero, es que se anote la causal cuando se prevé que podría ser motivo de una ampliación de plazo. Porque recuerden que en el asiento o en la anotación no necesariamente tiene que decir esto constituye una causal de ampliación, pero sí tiene que dejarse constancia de que ocurre el hecho para que luego pueda ser invocado cuando ya se quiera pedir la ampliación. Porque claro, si usted ve que hay un evento pero que todavía tiene holgura, podría estar tentado de no señalarlo. Pero efectivamente, como usted dice, la holgura se puede consumir, pero si no registró ese evento, es probable que luego le hagan algún cuestionamiento sobre cuándo es que se debió anotar. Entonces, para curarse en salud, lo mejor es para evitar cualquier tipo de controversia sobre ese tipo es cuando considere que hay algo, que está ocurriendo algo que posiblemente va a generar un problema a futuro, es mejor anotarlo, ¿no? Sí, es mejor anotarlo y luego se invoca, porque como repito, no es necesario que se haya puesto esto constituye una causal de ampliación de plazo o voy a pedir una ampliación de plazo, sino que se deje constancia de la existencia del hecho que podría generar o que genera la ampliación de plazo. Espero haberle podido ayudar. Y la única pregunta que teníamos adicionalmente a esa, vamos a leerla nuevamente, la que nos hizo el ingeniero Hernán Peña, es, en el caso de diseño y construcción, estamos hablando de ese sistema específico, diseño y construcción, cuando el costo de la obra está por encima de lo estipulado en la ley de presupuesto, la supervisión debería estar, ¿no? Debería estar, encontrarse presente desde el diseño y la construcción o por temas presupuestales se podría tener dos supervisiones. De manera, yo entiendo que es por el costo del profesional clave en la supervisión. Bueno, ingeniero, acá habría que pensar, creo yo, que probablemente hacer esa partición que usted sugiere no necesariamente disminuya el costo, ¿no? Eh, pero más allá de eso, lo importante es que yo entendería que en verdad la supervisión tiene que estar desde el inicio. ¿No? Tiene que estar desde el inicio, porque el diseño y construcción, si bien cierto tiene dos componentes, no hay que verlos como un tema de compartimentos estancos o independientes, ¿no? Eh, Recordemos que este sistema, si bien tanto el diseño como la ejecución propiamente están asignados a un contratista, en verdad lo ideal es y tiene que ser así además, que tengan vayan se piense como un todo, ¿no? Si bien es cierto, con compartimentos, con partes, con fases, por llamarlo de una manera, pero en realidad forma parte de un todo, es un solo proyecto. Entonces, en verdad, yo creería que la supervisión debería de estar prevista en ambos momentos
y hay que tener cuidado, evidentemente, con el presupuesto, ¿no? Porque eso puede dar origen a complicaciones. Pero mi opinión es que debería contarse para diseño y construcción desde el inicio con la supervisión. No debería porque para evitar complicaciones en la ejecución luego, ¿no? Que es donde finalmente va a haber problemas de ser el caso. Yo creería que debería ser así. Hay un nuevo mensaje Ingeniero, que dice, doctor, el sí, ingeniero Elmer estaba primero antes de la pregunta del estimado Ronald. a ver, Levantó el la ingeniero, mano. El ingeniero Elmer Medina. Sí, ¿se me escucha? Sí, ingeniero. sí, por favor, lo escucho. Disculpe, no me Ya, había percatado. no Le se escucho. preocupe. Muchas gracias más bien por la oportunidad. Para los casos de adicionales de obra a suma alzada, en los planos de estructuras siempre ponen una notita el estructuralista de que se debe profundizar con falsa zapata hasta encontrar terreno firme, grava, etcétera. ¿No? Obviamente, profundizar hasta encontrar eso ya no está metrado, ¿no? O sea, solamente ponen una, digamos, un espesor de falsa zapata de 20, 30 centímetros, pero los planos ponen la notita que tienen que llegar con falsa zapata hasta encontrar terreno firme, por decir. Eso, en primer lugar, sería un adicional. Y en segundo lugar, ¿dónde se debe corregir este tipo de, digamos, imperfecciones que luego van a llegar a controversias, ¿no? Porque el contratista va a decir, oye, tú me has dado los planos, yo he metrado de acuerdo a tus medidas y era imposible de que yo vea en realidad qué es lo que había en el terreno. Entonces, esas dos consultas, por favor. Gracias. Claro, sí, ¿me escuchan? Sí, sí, efectivamente, bueno, acá es una pregunta muy interesante, ¿no? Todos los planos, vienen por las especialidades, forman parte del contrato. Hay un orden de acuerdo a de prioridades. Una respuesta, ingeniero legalista, estrictamente legalista, lo que consistiría sería que si es un suma alzada, el costo que implique el tener que hacer esta verificación de hasta dónde tenemos que acabar, lo asume el contratista, ¿no? El problema es que eso pues puede generar, aunque no lo parezca, y ustedes lo conocen mejor que yo, sin ninguna duda, puede originar grandes problemas porque puede ser que el terreno te cueste mucho más construir o que inclusive ni siquiera sea del todo apto, ¿no? Y eso, poder hacer un terreno que no es del todo apto, volverlo apto, puede ser carísimo, ¿no? Porque tienes que hacer muchos trabajos. Entonces, yo lo que considero es que como mayor metrado, no se, en su pasada no hay mayor metrado, ¿no? Pero no significa, esto es una posición que puede ser debatible, pero yo considero que aunque en suma alzada no hay mayor metrado, no significa que en suma alzada pueda haber un desequilibrio, ¿correcto? Entonces, si en la práctica, al momento de ejecutar la obra, ya te das cuenta de que no es pues una cosa aislada, sino que es un tema ya más complicado, que tiene una implicancia mayor, adicional no puede ser tampoco, porque no es propiamente una partida, no es una prestación más. No estás ejecutando una prestación y además que es algo que ya estaba previsto en el plano, en uno de los planos. Entonces, como adicional no va, tampoco va como ampliación, pero sí puede ser necesario alguna modificación en el contrato para que eso se pueda utilizar, porque normalmente habrá que ver, pues, ya en el caso concreto que usted menciona, si es que solamente tiene una implicancia en los costos o va a generar más tiempo, porque de repente si toma más tiempo se puede subsanar con una ampliación de plazo, o es necesario hacer cualquiera de los mecanismos que están previstos para modificar el contrato se deberían poder utilizar, ¿no? Para tratar de subsanar esta situación sin que eso implique que se genere una situación, o para evitar que se genere una situación de desequilibrio económico, eh, por dado que es un suma alzada, ¿no? Entonces,
Mi respuesta sería mi respuesta sería que no es un adicional, no lo podemos considerar un adicional, pero que a pesar de ser un suma alzada, si esta situación tiene una repercusión en el plazo de ejecución o en los costos de la ejecución severos, que tampoco es razonable que se imputen al contratista, porque por más que esté en los planos, es una situación que el contratista no puede prever, ¿no? El Consejo no puede prever, y eso tiene un impacto significativo, o por lo menos, bueno, significativo puede ser muy subjetivo, si tiene un impacto cuantificable y que ya va escapando de lo razonable, no podría argumentarse, en mi modo de ver, que está cubierto por el tema de suma alzada, que es a todo costo, y sino que debería proceder a alguna modificación del contrato dependiendo de cuál es la incidencia de estos hechos, ¿no? En qué es lo que afecta más o cuál es el impacto o qué es lo que se requiere para que esto pueda superarse. Esa sería mi respuesta, ingeniero. Espero le sirva. De lo contrario, Ujú. dígame si es que hay algo más Y que podría hacer. la segunda parte era dónde se puede corregir Ah, esta. ya, como Ujú. ya, si digamos que está en los planos, digamos que no ha habido ninguna modificación, porque podrías de repente, antes de perfeccionar los contratos, antes de firmar el contrato, si ya no ha habido nada, ninguna otra parte del contrato que se pueda eh, interpretar o de la que se pueda extraer algo que deje sin efecto esa disposición, ¿no? Que ya surge la necesidad de hacer algún cambio, de llegar a algún entendimiento durante la ejecución, se puede hacer con una modificación al contrato. Sencillamente bueno, sencillamente es decir, suele ser difícil, pero lo que debería pasar es que la entidad debería hacer, con la aprobación de la entidad, se debería aprobar mediante resolución alguna modificación del contrato, ya sea con cualquiera de los mecanismos que hemos conversado que permita superar eso. Entonces, ¿cuándo sería? Ya en la ejecución. ¿Cómo? Mediante una resolución. ¿Cuál sería el contenido de la resolución? La aprobación de alguna de las formas de modificación del contrato previstas en la norma, adicionales, como les repito, no creo, pero dependiendo de lo que pueda hacer, de lo que se necesite, puede ser una ampliación de plazo. Inclusive podría haber un incremento del costo, aunque ahí sí se requiere, pues aparte de la certificación presupuestaria, no se requiere la aprobación de del titular, ¿no? Entonces, ese sería el momento. Lo normal es que la entidad no quiera, ¿no? Lamentablemente, la entidad probablemente lo que va a decir es que era un suma alzada y que tiene que hacerlo. Y eso lamentablemente puede terminar en una controversia, ¿no? Y eso, bueno, no es bueno para nadie, pero suele ser un tema delicado, ¿no? Habría que tratar de repente de evitar que eso pase. Bueno, es que tampoco no es tan fácil, porque eso no puede ver uno propiamente los planos, sino hasta más hasta allá para perfeccionar el contrato. Entonces, sería básicamente después, ¿no? Y con los riesgos de que trae el suma alzada, lamentablemente, ¿no? Espero ahora sí haber respondido las dos preguntas Sí, que usted formulaba. sí. Gracias. El Bien, ingeniero, gracias. a usted, ingeniero. Después, no sé si es ingeniero o doctor, creo que es ingeniero, el ingeniero Condori, me pareció ver que era ingeniero, nos comenta, en una conciliación el contratista puede renunciar a gastos generales de una ampliación de plazo para su otorgamiento. No puede, eso es algo que, a ver, no puede antes de que se apruebe. No puede antes que se apruebe porque uno no puede renunciar a algo que no tiene hasta que la autoridad, hasta que no sea aprobado la ampliación con reconocimiento de gastos general, no debería ser posible que renuncie. Pero sabemos muy bien que muchas veces durante la negociación de la ampliación de plazo, durante la tratativa para la ampliación de plazo, algunas entidades piden que el contratista no exija el pago, ¿no? De esto, renuncia a este pago, porque fundamentalmente lo que afecta o lo que preocupa a las entidades con las ampliaciones de plazo son dos cosas. Primero, el incremento del costo y también entre comillas, entiéndase, por favor, renuncia a las penalidades, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque los órganos de control, cuando no se han aplicado penalidades, consideran que hay un perjuicio económico para la entidad, lo cual no es en estricto cierto,
porque la penalidad no es un beneficio para la entidad, ¿no? O sea, no debe entenderse de esa forma, ¿no? Y además, también porque si hay un mayor pago, también me decía, oye, estás encareciendo la obra. Entonces las entidades suelen ser muy cuidadosas, muy exigentes, también porque la norma lo exige así con el tema de los pagos, cuando se va a incrementar el costo y con el tema de las penalidades. Y de ahí que muchas veces digan, eh, te vamos a dar la ampliación, pero sin mayores gastos, o te doy la ampliación, pero no los mayores gastos, para que se vea, ¿no? En una solución de controversia, en un mecanismo de solución de controversia. De manera que no, pero en principio uno no puede, ingeniero, renunciar a algo que todavía no tiene. Lo que se puede hacer es pedirla sin mayor gasto general, ¿no? Porque también es un derecho, ¿no? Uno puede pedir, no pedirla, en cuyo caso la entidad lo aprueba sin mayor gasto, o eh, también lo que podría pasar es bueno, en realidad es la única manera, porque de lo contrario la entidad no le va a aprobar, porque también pensar que la entidad le va a aprobar con mayor gasto general a condición de que luego usted renuncie a ello, pues, yo creo que teóricamente no es imposible, pero en los hechos no va a ocurrir, ¿no? Entonces, si en la negociación de la ampliación no le quieren dar los gastos generales, porque la entidad considera que no corresponden, y usted considera que sí, tiene dos opciones, ¿no? O acepta la ampliación de plazo y lleva a controversia en la cuestión de los gastos, o la patea hasta el final, o decide no aceptar, ¿no? Decide no aceptar y o sea, no concilia finalmente, y bueno, en ese caso ya va directamente a controversia por el total, ¿no? Espero le haya podido responder, señor Condori, salvo que tenga alguna precisión que considere que sería bueno hacer. Me parece que no. Acá está el enlace. Ya no hay más preguntas en el chat. No sé si alguna persona más quiere hacer alguna consulta o comentario. Últimos participantes, si hay alguna consulta, duda, pregunta que quieran hacerle al doctor, por favor. No se olviden que en el chat del Zoom está el enlace de registro para su certificado, por favor. ¿Ni un participante desea hacer una pregunta más al doctor? Bueno, parece que ya ha sido suficiente. También, bueno, sábado en la mañana, este, suelen ser los días muy ocupados. Yo les agradezco mucho por su paciencia. No es un tema amplio, muy amplio. No hemos tenido que ir un poco en volandas, pero en esta diapositiva ustedes van a poder encontrar los artículos pertinentes. Las normas son muy claras, pero sí, pues es como un bosque de normas, ¿no? Tiene muchos detalles. Pero una vez más les digo, y con esto termino mi participación. No hay que tener temor de aplicar las modificaciones del contrato. Yo cuando he prestado servicio de asesoría o he trabajado para entidades, siempre he notado que hay temor en modificar el contrato, pero no debe haber temor. Y las áreas usuarias, los ingenieros básicamente, deben de tener un buen respaldo y confiar en su área legal, porque en verdad, señores, si se sigue el procedimiento y se sigue estrictamente la norma, tanto la ley como el reglamento, no deberían tener problemas. Y más bien hay que pensar que es posible que gracias a una modificación oportuna se evite una controversia mayor o se evite la frustración del contrato. Entonces yo los animo a usar ese tema de la modificación contractual, siguiendo siempre de manera muy rigurosa lo que establece la norma, con el objetivo de lograr la finalidad pública de la contratación. Dicho eso, le agradezco mucho a Ancagua por la oportunidad que quedó a su servicio, y ustedes pueden ver el correo si quieren, si tienen alguna consulta, me pueden hacer llegar y yo con el mayor gusto se las atenderé. Les deseo a todos un bonito fin de semana, cuídense mucho. Muchas gracias a Ancagua nuevamente y me retiro.